Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a comenzar nuestra meditación del propósito 25, los gnósticos, en la parte tercera. Y como siempre les recuerdo, la enseñanza iniciática está en la obra. Su amiga solo hace comentarios, investiga y adjunta datos que permiten conocer, aprender, darnos cuenta de la transmisión iniciática que hace el maestro. Recuerden, pueden descargar la obra completa en www.sergereinaudellaferrer.com. Nos vemos. Hola amigos, vamos a continuar con la meditación del propósito 25, los gnósticos, en su parte 3. Iniciemos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y obviamente debemos continuar con la lectura del propósito. Lo lamentable es que la historia presente la gnosis por medio de textos casi siempre escritos por adversarios de los gnósticos. Así, en su mayoría los hechos llamados históricos son inciertos. Es natural que las sectas gnósticas supieran esconder a los adversarios una gran parte de sus misterios, pero las ideas y los mitos se presentan por aquí y por allá. Pero, desgraciadamente, uno está en el derecho de preguntarse si los escritos llamados secretos han existido verdaderamente o si fueron imaginados por ciertos enemigos de los gnósticos. El autor de los Philosophoneuma es anónimo. En cuanto a Ireneo, Epifanio, etc., no podemos juzgar en qué proporción han exagerado o deformado los relatos. Para Jean Dorese se trata a menudo de interpretaciones apresuradas, construidas por comentadores que conocieron muy incompletamente esta religión y que tomaron como el fondo mismo de estas creencias aquello que no era en realidad más que glosas y comentarios de sectarios demasiado letrados. Algunos críticos han refutado todos los gnósticos, pero así sucedió también con puntos de vista que no apuntan hacia la gnosis. Por ejemplo, la refutación que Celso ha trazado del mismo cristianismo. Él pretende que la doctrina del Evangelio viene por una parte de Platón, de Heráclito, de los estoicos, de los judíos, de los mitos egipcios y persas. P. de la Briole, en la reacción pagana, concluye: el tono semejante de ataque recuerda hasta en su estilo las críticas del todo análogos con los heresiólogos cristianos lanzan contra los gnósticos. Por ricas que sean pues las informaciones que los adversarios de los gnósticos han coleccionado a su respecto, no pueden ser tomadas en consideración. Hay sin embargo documentos originales que fueron descubiertos, pero parece que estos son los textos más complicados que la gnosis haya producido. Tales despojos de la literatura gnóstica están esencialmente resumidos en 3 manuscritos provenientes de Egipto y redactados los 3 en lengua copta. Y aquí una nota. El copto es una forma popular de la lengua egipcia escrita ya no en jeroglíficos, sino por medio del alfabeto griego, completado con algunos signos destinados a transcribir sonidos particulares. Después de algunos tanteos preliminares, los más antiguos textos coptos aparecieron en los primeros siglos de nuestra era, usando esta escritura, a la cual algunos dialectos egipcios van a acomodarse. El cristianismo del Valle del Nilo producirá una abundante literatura. Es solamente en el siglo X que la lengua copta empezará a borrarse ante el árabe en el uso corriente. Ella es siempre empleada, sin embargo, en la liturgia de la Iglesia de Egipto. El más conocido de sus manuscritos es designado bajo el nombre de Pistis Sophia, adquirido por el Museo Británico en 1785. El nombre, que permaneció misterioso largo tiempo, fue traducido en 1847 por Dulaurier, quien concluyó que Pistis Sophia equivalía a fiel sabiduría. Una primera traducción al latín fue emprendida en 1851. Notemos la edición de M.G., después la traducción inglesa de G. Horner en 1924 y la alemana por C. Smith en 1925. En los 2 primeros libros de Pistis Sophia se cuenta cómo durante los 11 primeros años que siguieron a la resurrección,
Jesús, regresado a la tierra, no habría enseñado aún a los discípulos más que una parte de los misterios. Después de los dos libros de Pista y Sofía, el mismo manuscrito contiene dos textos, cada uno calificado con la misma denominación, aunque sean bastante diferentes uno del otro, una parte de los libros del Salvador. En el primero, los discípulos interrogan al Salvador sobre todo a propósito de los problemas que tocan a la salvación de las almas. Se ve también cómo está constituida el alma humana. Bien parece, por otro lado, que se trata no solamente del alma tal como se concibe generalmente, sino más bien de la constitución del ser en tanto que entidad total. Además, ese texto expone que el alma humana está hecha de tres partes, de espíritu, de materia, y también de un espíritu falsificador, lo cual regresaría a una base común de todas las grandes concepciones tradicionales, en la que el ser está hecho de un cuerpo material, un espíritu y una materia plástica intermediaria llamada alma. El segundo libro comienza por una escena que se sitúa de inmediato después de la resurrección. Jesús está cerca de las aguas del océano, de pie sobre un altar alrededor del cual están ordenados los discípulos. Él pronuncia una plegaria misteriosa en la cual se mezclan ciertos nombres cabalísticos que se encuentran tanto sobre esas fantásticas gemas grabadas que se acostumbra a calificar de gnósticas, como en las fórmulas de los papiros mágicos griegos y coptos. Bajo el efecto de esas palabras, los cielos se abren súbitamente. Jesús y los suyos son transportados en los espacios intermediarios y ven bogar delante de ellos, entre los aires, a las barcas del sol y de la luna, en las cuales se encuentran genios fantásticos. En una de esas barcas se distinguen incluso los dragones, cuyo papel es el de arrebatar a los arcontes la luz que ellos guardan. Jesús relata entonces cómo los poderes del hada más, que habían persistido sobre todo en procrear ángeles, decanos y otros poderes, han sido ligados por yo, Padre de mi Padre, a la esfera celeste del destino, es decir, al curso de los tiempos. El rito de apertura del cielo por el cual Jesús transporta a sus discípulos a los espacios superiores y hace aparecer las barcas divinas bien parece venir del Egipto faraónico. Los dioses en sus barcas celestes aparecían así en sus santuarios. Se encuentran también esas barcas en los mitos de los mandeos. En lo que concierne a los dragones y la luz detenida, ya San Agustín habla en su resumen sobre el mito maniqueo e igualmente Bode, quien cita: esos poderes dejaban las naves del sol y de la luna para ir a seducir a los arcontes tomando formas de jóvenes o de muchachas despojados de todo vestido. Como esa concepción ponía al sol y a la luna en el rango de poderes benéficos, se los sustituía en la lista de los 7 planetas por las estrellas de la cabeza y de la cola de dragón, constelación vecina del polo. Esta enseñanza que transmite el maestre es uno de los más ricos y complejos de toda la enseñanza gnóstica que él sintetiza. Aquí no solo nos habla de los textos, como el Pista y Sofía, sino del modo en que la tradición gnóstica describe la experiencia de la iniciación superior, el momento en que el alma, nuestra alma ya purificada, penetra los espacios del cielo y ve el orden secreto del cosmos. Debemos meditar e interiorizar esta parte no solo como información, sino como vivencia espiritual, que es lo que venimos haciendo desde el inicio del propósito. El nombre mismo de Pista y Sofía nos revela la paradoja central de la gnosis. Sofía es la sabiduría divina, la chispa eterna que cayó en la materia. Pistis es la fe consciente, la fidelidad interior que le permite a esa chispa recordar su origen y retornar. Así, Pista y Sofía no es solo un libro, es el drama de toda alma humana. Es la historia de la conciencia que, habiendo descendido a los mundos de la mezcla y del olvido, busca regresar a la plenitud del Padre, ayudada por el Cristo interior. Por eso, el texto se abre después de la resurrección. Ya no se trata de creer en un Cristo histórico, sino de recibir en uno mismo la iniciación crística. Nos habla el maestre de los 3 componentes del alma,
que el Piste Sofía distingue esos tres elementos: el espíritu nous, la chispa divina inmutable que proviene del Padre; la materia, y lee el principio de densidad que da soporte pero también limita; el espíritu falsificador, esa fuerza intermediaria psíquica donde se mezclan luz y sombra. Esta tríada es esencial porque muestra el campo de batalla del alma humana, de nuestra alma. El espíritu falsificador, lo cíclico, lo psíquico, lo mezclado, es lo que debe purificarse por medio de la conciencia, para que el espíritu brille a través de la materia. En el lenguaje del maestre, este es el trabajo sobre los cuerpos. El cuerpo, materia; el alma, principio plástico o emocional; y el espíritu, chispa divina. El hombre redimido es aquel que los ha reconciliado, haciendo del alma un espejo transparente del espíritu. La escena iniciática de Jesús sobre el altar junto al océano, esta descripción que parece mítica, corresponde a una ceremonia de apertura de planos. Jesús, el Cristo interior, de pie sobre el altar, es decir, sobre el centro del ser, invoca mediante el verbo sagrado los nombres divinos y el cielo se abre. Las barcas solares y lunares que aparecen representan los vehículos de la luz, los canales por donde las chispas divinas ascienden desde la materia hacia las regiones puras. Este rito tiene su raíz en Egipto. Los dioses navegaban en sus barcas de oro a través del cielo y del Duat, y cada amanecer era el símbolo de una resurrección cósmica. Así, también el Cristo nos lleva de la oscuridad a la claridad, la barca solar del alma que atraviesa los cielos interiores. El Tuat, en la mitología egipcia, es el reino de los muertos, una especie de inframundo donde las almas viajan tras la muerte antes de alcanzar la inmortalidad. No es simplemente un lugar oscuro o tenebroso, es un mundo complejo, lleno de deidades, monstruos, pruebas y puertas simbólicas que el alma debe atravesar para demostrar su valor y pureza. El Duat también era el escenario del viaje nocturno del dios Ra, quien cruzaba este mundo cada noche en su barca solar, luchando contra las fuerzas del caos para renacer al amanecer. Así que cuando el maestre nos habla y nos dice esta frase: los dioses navegaban en sus barcos de oro a través del cielo y del Duat, está evocando este tránsito divino entre el mundo celestial y el inframundo, una travesía cargada de simbolismo y poder. El párrafo donde aparecen los dragones y los arcontes es profundamente simbólico. Los dragones no son demonios, sino guardianes de la luz, fuerzas del cosmos que custodian los fragmentos del espíritu caído en la materia. Cuando el Cristo, el Hijo de la Luz, asciende, esos dragones arrebatan la luz a los arcontes, es decir, recuperan las chispas luminosas que estaban presas en los planos inferiores. En el microcosmos humano, esto corresponde al trabajo de elevar la energía vital, los fuegos inferiores, hacia los centros superiores, transformando la pasión en sabiduría, el deseo en poder creador consciente. Por eso se sustituye el sol y la luna por las estrellas de la cabeza y la cola del dragón, que representan los nodos del eje de energía, exactamente los puntos Rahu y Ketu en la astrología védica, símbolos del karma y de la liberación. El dragón así es el eje del mundo, el canal donde se libra el combate entre la sombra y la luz, el mismo canal que en nosotros asciende como Kundalini. En los misterios mayores que iniciamos con este propósito psicológico 25, el camino ya no es la cruz horizontal, como bien nos señaló el maestro en el propósito 24, esa cruz horizontal de las 4 direcciones. ¿Es el eje que se abre en la estrella de 6 direcciones? Sería nuestra pregunta. La cabeza y la cola del dragón representarían a los 2 polos de ese eje. Es entonces el corazón mismo del misterio mayor. La cabeza y la cola del dragón son los 2 polos del eje. El eje vertical que se abre en el momento en que el discípulo
Deja de caminar el sendero de la cruz horizontal, la obra de la personalidad, los cuatro elementos, las direcciones del mundo, etc., y asciende al eje axial, el que une el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. Podríamos decir que en esta parte del propósito se encierra la clave de la transición de los misterios menores a misterios mayores, y también el sentido de lo que el maestro llama la serpiente levantada. Vamos paso a paso. En los misterios menores trabajamos en el plano de la cruz horizontal, las cuatro direcciones, los cuatro elementos, las cuatro funciones de la psique: racional pensamiento, emocional sentimiento, volitiva voluntad, sensitiva corporal instintivo. Allí el trabajo es de equilibrio, purificación y armonía. El alma se expande en amplitud, aprendiendo el orden del mundo. Pero en los misterios mayores la cruz se gira. El iniciado ya no se mueve hacia afuera, sino hacia arriba y hacia abajo. Surge entonces el eje del mundo, axis mundi, la columna de luz que atraviesa los planos, y en ese eje se revelan las dos serpientes, o los dos polos de energía que forman el dragón cósmico. Los antiguos astrólogos y los gnósticos que heredaron su lenguaje simbólico llamaban así a los nodos lunares, la cabeza y la cola del dragón. Rahu, la cabeza del dragón, al punto ascendente donde la luna cruza el plano solar y asciende, el polo del espíritu, de la aspiración, del ascenso. Ketu, la cola del dragón, el punto descendente donde la luna desciende, el polo de la raíz de la memoria, del karma, de la materia. En el alma humana, estos dos puntos corresponden a los extremos del canal central, Sushumna en la yoga. La cabeza del dragón en el chakra Agna o en Sahasrara, y la cola del dragón en Muladhara, donde duerme el fuego serpentino. La serpiente enroscada, cuando asciende por ese eje, une los dos polos, reconciliando cielo y tierra, espíritu y cuerpo. Este movimiento espiral es el mismo que el maestro asocia con la escala santa, la serpiente de bronce, el eje de ascenso del Hijo del Hombre. El maestro lo dice con claridad en este propósito 25. Se trata también de la constelación del dragón, que, vecina de la Osa Mayor, está más o menos identificada con el eje del mundo. El dragón celeste que se enrosca alrededor del polo no se mueve jamás porque el eje del mundo es inmutable. Él guarda el secreto del movimiento de las estrellas, como la kundalini que sostiene el movimiento de las energías interiores. Por eso ver, como dice el maestro, la bella imagen de la serpiente enrollada al gran comienzo del cielo es ver el eje del ser iluminado, el despertar de la columna de luz que atraviesa todos los mundos. Cuando el iniciado llega al propósito 25, es decir, nosotros que hemos llegado a este propósito, comenzamos la obra de los misterios mayores. El fuego interior se ordena en la forma de la estrella de David o sello de Salomón, la estrella de 6 direcciones. El triángulo superior representa la emanación divina, el espíritu que desciende. El triángulo inferior representa la aspiración humana, la materia que asciende. Ambos se unen en el centro del eje, el punto de equilibrio donde resplandece el corazón del Hijo del Hombre. En ese punto los dos polos del dragón, la cabeza y la cola, ya no se oponen, se integran formando una sola corriente de vida. La serpiente que antes dormía en la base se eleva y se transforma en el centro de luz, el eje del nuevo ser. El maestro nos lleva a ese paso de la cruz horizontal a la estrella de seis puntas, que es el ingreso al eje del dragón. Los dos polos, la cabeza y la cola, son los extremos de la misma corriente de vida. Y cuando logramos que ambos se encuentren en el corazón, nace el Hijo del Hombre, el Cristo interior en equilibrio entre el cielo y la tierra. Y un dato importante que hay que analizar es que tanto la cabeza y la cola están en nuestra carta natal. Es necesario verlo.
Es necesario también mirar el tránsito de esa cabeza y de esa cola y poder darnos cuenta de cómo es que y en qué aspectos de nuestra vida ese dragón, esa corriente de vida se manifiesta en cada uno de nosotros. Volvamos a la lectura del propósito. Charlotte Bynett, un tratado gnóstico copto, ha intentado últimamente poner en su lugar el manuscrito gnóstico traído de Tebas en 1769 por el viajero escocés Bruce, quien hacía la ruta hacia Sudán y Etiopía. Escrito sobre papiro, contiene dos partes. La primera comprende 2 libros de un gran tratado según los misterios, pero el título de la segunda se ha perdido. De esa obra resalta una descripción del Dios Supremo, Padre del universo inefable e invisible. Por su primer pensamiento sale de él un hijo, Antropos fantástico, en el cual se ha dicho pinta todos los universos. Ese hombre primordial está descrito detalle tras detalle. Cada parte de su cuerpo reproduce a una escala diferente las entidades que componen el universo superior. Él es perfecto y completo, así pues, andrógino. Una ventaja de la larga descripción hecha así es que se puede deducir de esta imagen la disposición mítica del mundo superior que ella refleja. En la cima de ese universo se encuentra Ceteus, otro aspecto del Dios primordial, pero esta vez en tanto que creador. En ese Ceteus estaban contenidos la mónada y el monógeno. Se ha supuesto que este Ceteus, el conmovedor, puede ser considerado probablemente aún como una figura del gran Set, preexistiendo a su reflejo terrestre, Set, hijo de Adán. La mónada sería quizás asimilable a Barbelo, siendo la una como el otro en los mitos en los cuales ellos intervienen, primera imagen del Padre y simiente del cosmos, lo que sería acorde con la dudosa interpretación del nombre de Barbelo por el egipcio Blible igual a simiente, semilla. En cuanto al monógeno, él está identificado al verbo. Su papel puede ser mejor comprendido si uno se remite a Ireneo contra las herejías y a su paralelo copto revelado por Smith en 1907, Amistad ceremonial u ofrenda de amistad. Barbelo, mirando profundamente en la pura luz, provoca la producción del monógeno, el primer y único engendrado, mientras que el Padre es inengendrado. Hay aún un tercer manuscrito de contenido gnóstico en una colección copta escrita sobre papiro que fue adquirida al Cairo por el Dr. Reinhardt en 1896. Este manuscrito contenía un Evangelio de María, un libro secreto de Juan, una Sofía de Jesucristo y, en fin, las actas de Pedro que no eran gnósticas. Estos textos han sido bien estudiados por el sabio Carl Smith y el trabajo fue terminado aún después de su muerte por el profesor Walter Thiel, quien lo ha hecho aparecer en 1955 bajo el título de Los escritos gnósticos del papiro verolinensis. El maestre cita uno de los temas más profundos y luminosos de toda la gnosis antigua, porque en él se revela, a través de la figura del antropos primordial, la arquitectura del universo, y en espejo, obviamente, la arquitectura interior del ser humano. Lo que aquí aparece como erudición, papiros, nombres, versiones coptas, etc., es en realidad la memoria velada de un misterio que se transmitió por siglos, el hombre celeste como reflejo del Dios invisible. Desentrañemos el sentido esotérico del texto para alcanzar una meditación profunda de la transmisión que el maestre nos hace. El Padre inefable y el primer pensamiento. El manuscrito comienza, como dice el maestro, con el Padre Supremo, el inefable, el invisible, el que está más allá de todo nombre. De él surge su primer pensamiento, que es la idea viva o sofía arquetípica. Y de ese pensamiento emana el Hijo, el antropo celeste, el hombre primordial.
Esto corresponde a la primera triada de toda cosmogonía gnóstica: Padre, el silencio; pensamiento, la madre; e Hijo, el verbo o monógeno. El Padre inengendrado permanece inmóvil. El primer pensamiento es su espejo femenino, y el Hijo, el monógeno, es el primer reflejo consciente de ambos, el Verbo creador, el Cristo de la eternidad. El Antropos como imagen del universo. El Hijo es descrito como un hombre perfecto, andrógino, en quien el Padre pinta todos los universos. Cada parte de su cuerpo corresponde a una región del mundo superior. Sus ojos a los soles, su aliento al movimiento de los vientos, su corazón al centro de la luz, sus pies a las raíces del cosmos. Esta descripción es un mapa del macrocosmos proyectado en el microcosmos humano. Es la misma idea que reaparece en la Cábala, Adam Kadmon, en el hermetismo, el hombre celeste que contiene el todo, y en el planteamiento del maestre cuando habla del Hijo del Hombre universal. El Antropos es el modelo arquetípico del ser humano, la forma divina del hombre antes de su caída en la materia. Ceteus, la mónada y el monógeno. El texto menciona tres nombres esenciales. Ceteus, aspecto activo del Dios primordial, el conmovedor. Es el poder del Padre en acción, el que inicia el movimiento creador. De aquí la analogía con Set, no en su aspecto de rebelde, sino como el primogénito luminoso, el que rompe la quietud para hacer surgir el cosmos. La mónada, la unidad pura, la semilla del todo. Ella se asocia con Barbeló, la madre divina, la simiente del universo. Barbeló es el útero de la luz. En ella el pensamiento del Padre se vuelve fecundo. El monógeno, el único engendrado, el verbo, es el Hijo que surge cuando Barbeló contempla la luz del Padre y concibe el verbo. Así el Padre inengendrado permanece en el silencio, pero su pensamiento produce al Hijo, que es la palabra del silencio. Todo el misterio crístico está aquí, velado en un lenguaje gnóstico. El Cristo es el Verbo nacido del silencio, la luz del Padre reflejada en la sabiduría. El sentido interior, el hombre como microcosmos. El maestro, al citar este pasaje, no lo hace por arqueología, sino para recordarnos que el hombre primordial no está en el pasado, es nuestra estructura espiritual interna. Cada ser humano contiene, en su cuerpo sutil, la imagen del universo. El trabajo iniciático consiste en reconstruir ese hombre interior, reunir las partes dispersas, reanimar el cuerpo de luz que fue pintado por el Padre en nosotros, en cada uno de nosotros. Si toda esta parte del propósito nosotros lo llevamos a una contemplación, podremos reconocer en nosotros mismos esa imagen arquetípica del Hijo del Hombre. El eje del dragón que habíamos explorado se vuelve aquí el cuerpo luminoso del Antropos, y el verbo que vibra en Vishuddha es el monógeno, el Cristo en nosotros. El Ceteus y su analogía con Set parece que es muy importante que nos detengamos en ello. En el contexto del gnosticismo, la figura de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, fue reinterpretada de forma muy distinta a la tradición bíblica ortodoxa. Para los setianos, una de las ramas más antiguas y complejas del gnosticismo, Set no era simplemente un patriarca antediluviano, sino una figura cósmica y redentora, portadora de la chispa divina. ¿Por qué veneraban a Set? Según Génesis 4:25, Eva dice: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Los gnósticos interpretaron esto como que Set fue engendrado por voluntad divina, no solo biológica. Era el hijo espiritual, en contraste con Caín, considerado por ellos como el hijo del demiurgo o de fuerzas inferiores. En la cosmología setiana, Set encarna la chispa de luz que proviene del mundo superior, es decir, del pleroma. Esta chispa fue depositada en la humanidad a través de su linaje.
Por eso los setianos se consideraban descendientes espirituales de Set, portadores de esa luz divina atrapada en el mundo material. En algunos textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan o el Evangelio copto de los egipcios, Set es identificado con el Cristo preexistente, o incluso con una manifestación del Salvador. Se le atribuye la misión de recordar a las almas su origen divino y guiarlas de regreso al pleroma mediante la gnosis. Cuando se dice que Set fue engendrado por voluntad divina en el contexto gnóstico, no se está hablando simplemente de un nacimiento físico, sino de una concepción espiritual y simbólica. Esta idea se basa, como se ha dicho antes, en una reinterpretación del pasaje bíblico de Génesis 4:25. Los gnósticos, especialmente los setianos, leyeron esta frase como una señal de que Set no fue producto del deseo humano, sino de una intervención directa del Dios verdadero, del mundo superior. En otras palabras, Set fue concebido como un instrumento divino, enviado para restaurar la chispa de luz perdida con la muerte de Abel. ¿Qué implica esta voluntad divina? Set, como portador de la luz, fue visto como el primer ser humano que encarnaba plenamente la chispa divina, en contraste con Caín, que representaba la materia y el error. Los gnósticos creían que los verdaderos humanos, los neumáticos, descendían espiritualmente de Set, no biológicamente. Lo vieron como el fundador de la raza espiritual. Esta concepción subraya la idea gnóstica de que la salvación no viene por nacimiento físico, sino por origen espiritual. Concebían, por tanto, la separación entre carne y espíritu. En el Apócrifo de Juan describen cómo Set fue engendrado por una unión espiritual y cómo su linaje es el portador de la gnosis. En el Evangelio copto de los egipcios presentan a Set como el gran Cristo, el revelador de los misterios ocultos. Y en Sostrianos y Melquisedec, que son textos de Nag Hammadi, también lo vinculan con el Salvador y con la restauración del orden divino. ¿Qué nos dice a nosotros a esta altura del propósito aquello de que Set fue engendrado por voluntad divina? ¿Qué significa para nosotros? Pues representa una restauración del orden espiritual, una respuesta del mundo superior ante el caos introducido por Caín, esa parte material de nuestra propia alma. Es una forma de afirmar que la verdadera humanidad comienza con Set, no con Adán, y que la gnosis, el conocimiento espiritual, tiene su raíz en él. Los setianos no veneramos a Set como un simple personaje bíblico, sino como una figura arquetípica del alma iluminada, un puente entre el mundo material y el divino. Por lo tanto, nosotros podemos decir que ese culto a Set, esa invocación a Set, esa meditación en Set, es una forma de afirmar que la verdadera humanidad no es la carne, sino el espíritu. Ese espíritu que recuerda su origen celestial. Volvamos a la lectura del propósito. Existen también pinturas y monumentos gnósticos a los cuales se debe hacer mención. En primer lugar, Roma subterránea con sus innumerables hipogeos que han guardado huellas de cultos extraños, olvidados por la historia. En efecto, hasta en las necrópolis vaticanas se encuentran sepulturas de iniciados que fueron a la vez devotos de Isis y de Baco, citado por Jerónimo Carcopino en Estudios de Historia Cristiana. En las catacumbas de Pretextat se ha descubierto la tumba de Vivia, adepto del Dionisio Frigio Sabacius, que fue identificado al señor Sabaoth, según lo citado por Cumón, en las religiones orientales en el paganismo romano. Las parejas de la iglesia San Sebastián fueron, en la antigua Roma, el primer lugar que llevó el nombre de catacumbas. Catacumba designaba originalmente una depresión de terreno. Carcopino la define así en De Pitágoras a los Apóstoles. Esta
Servía de cementerio y de ahí esa apelación de catacumbas que se generalizó a las otras necrópolis. Hemos visto ya esta cuestión en nuestro propósito 23. Las catacumbas eran primeramente sepulturas judías o judaizantes que se abrieron en ese lugar. Allí, más tarde, los cuerpos de los apóstoles Pedro y Pablo fueron conservados durante un tiempo, y es ahí igualmente que el santo mártir Sebastián fue enterrado después. Una basílica de los apóstoles fue construida y a partir del 258, para esta construcción los cristianos condenaron ciertas capillas funerarias de sus ocupantes más antiguos. Ahora bien, las excavaciones recientes han puesto al día algunas de esas sepulturas primitivas. Una de ellas pertenecía a personajes que con cierta predilección se denominaban innocenti, los inocentes. Esta tumba está bordada con pinturas de un género bastante inhabitual, escenas de iniciación, de funerales que atraían la atención de los arqueólogos. Informaciones de esas han sido reproducidas inclusive en la gran prensa en 1955. En El misterio de un símbolo cristiano, J. Carcopino relata que un símbolo particular estaba representado. Se trataba del Asia, la suela que fue el emblema de los esenios y de los pitagóricos. Ese investigador concluyó que los propietarios de esa tumba debían ser nazarenos. Estos, según Epifano, profesaban un respeto particular por el apóstol Santiago, que se beneficiaba igualmente del favor de las tradiciones gnósticas. Por nuestra parte, hemos visto en nuestro propósito 24 que Santiago, hermano de Jesús, se encontraría sin duda en el origen de la francmasonería en Francia y en Europa. Otra tumba que pertenece a auténticos gnósticos es la sepultura de los Aureli en el Viale Mancini, descubierta hace una treintena de años. El monumento sepulcral de los Aurelios de G. Bentinelli. Según M. Jerome Carcopino, el monumento dataría lo más temprano de la época Caracalia, 211-217, y lo más tarde de Alejandro Severo, 225-235. Es investigador bajo el título El pitagorismo de los gnósticos, ha hecho una sustancial aclaración. En las figuras que ornan estos subterráneos parecen reconocerse la triada del pleroma y el buen pastor encuadrado por un decorado de almendras, almendras con las cuales los nazarenos comparan al Padre del universo. Se ve igualmente una escena muy sobria, que podría ser la creación del hombre sobre la cual vela un personaje con rostro melancólico, quizás Yaldabaoth. Por otro lado, Adán y Eva reciben de la serpiente la revelación de la gnosis. Aquí figura la cruz. Allí se levantan las figuras de Mariamne, de Sofía, de los apóstoles Juan y Santiago, de Mateo, igualmente la cena, la Jerusalén celeste. La enseñanza que nos transmite el Maestro es profundamente simbólica, porque hace visible la confluencia de los puntos subterráneos, las catacumbas, con el misterio gnóstico de la luz en la materia. Podemos meditarlo en varios planos complementarios. El subsuelo como matriz iniciática. Las catacumbas no son solo cementerios, son úteros telúricos, matrices donde la conciencia desciende para renacer. En todos los misterios antiguos, la iniciación implicaba un descenso, como Orfeo, como Jesús al Sheol, como el alma en el sueño o en la muerte, para que en ese silencio oscuro germinara la semilla de la luz. Por eso el maestro resalta que los primeros signos gnósticos aparecen bajo tierra. Isis, Baco, Sabasius, Dionisio, símbolos del desmembramiento y de la resurrección interior. La Asia, el instrumento pitagórico esenio, apunta a labrar la piedra bruta del yo, la materia del alma, el que desciende al subsuelo con conciencia, labra su interior. Los inocenti, la pureza de los iniciados. El nombre los inocentes tiene resonancia gnóstica y masónica. El inocente es aquel que ha regresado a su estado original previo a la caída, a la simplicidad del uno.
Sus tumbas adornadas con escenas iniciáticas representan ritos de paso, la muerte como trazo iniciático, no como final. La arqueología muestra lo que la gnosis enseña espiritualmente. La vida y la muerte no se oponen, son las dos caras del mismo misterio de transformación. La tumba de los Aureli y la iconografía gnóstica. En esa tumba el maestro identifica símbolos clave: el pléroma y el buen pastor, el mundo de la plenitud divina que guía las almas. Las almendras, símbolo del Padre Universal. Los nazarenos, como él nos dice, comparan al Padre con la almendra, semilla de vida. La serpiente revelando la gnosis, energía que despierta el conocimiento interior. Y al Tabaoth con rostro melancólico, el demiurgo que al ser reconocido pierde su poder. La cruz no como instrumento de sufrimiento, sino como eje de redención cósmica, el punto de intersección entre lo material y lo espiritual. Mariamne, Sofía, los apóstoles. La continuidad entre la tradición gnóstica y la cristiana interna, la que conserva la memoria del verbo viviente. Así, las catacumbas revelan una coexistencia de símbolos paganos, gnósticos y cristianos, porque antes de que los ortodoxias se separaran, existía un mismo impulso: redimir la luz en la materia. En los misterios mayores, el descenso a las catacumbas interiores corresponde al paso previo a la apertura del eje vertical, que ya lo hemos visto, la cabeza y la cola del dragón. La luz del Padre no se encuentra elevándose sin antes haber sido encarnada y reconocida en las profundidades del alma. Y una pregunta surge porque ya ha sido mentada varias veces: ¿quién es Mariamne? Pues no es solo un nombre más en la lista de personajes del propósito 25, sino una figura clave en la tradición gnóstica y cristiana esotérica, uniendo los mundos del Cristo histórico, la Sofía interior y la tradición de los iniciados. Vamos a desilvanarla paso a paso. Mariamne, forma original de María. El nombre Mariamne en griego es una variante aramea antigua de Miriam o María. En los textos gnósticos y apócrifos, este nombre aparece con frecuencia, pero no como una mujer cualquiera, sino como una discípula privilegiada, íntima del Maestro Jesús, a veces identificada como María Magdalena y en otras ocasiones vista como una figura espiritual distinta, una Sofía encarnada. Por eso el Maestro la menciona junto a Sofía, Juan, Santiago y Mateo. Es parte del linaje iniciático, no meramente biográfico. Mariamne en los textos gnósticos, en los escritos hallados en Nag Hammadi y en otros textos gnósticos, Mariamne aparece en lugares clave. En el Evangelio de María se la presenta como quien recibe revelaciones secretas de Jesús que los demás discípulos no comprenden. Ella encarna la comprensión intuitiva de la gnosis frente a la razón rígida de Pedro. En el Evangelio de Felipe se dice: 3 caminaban con el Señor todo el tiempo: María su madre, su hermana y Mariamne, llamada su compañera. El Señor amaba a Mariamne más que a todos los discípulos. Aquí, la palabra compañera no designa solo un vínculo afectivo, sino una unión iniciática, símbolo de la integración de los principios masculino y femenino en el alma iluminada. En el Pisti Sofía, Mariamne aparece como una discípula sabia que comprende y pregunta con profundidad. Representa la voz del alma que busca la verdad del Padre a través del Cristo interno. Así, Mariamne no es una mujer histórica, únicamente es la imagen del alma del gnóstico, el principio receptivo de la conciencia que recibe el verbo, la fecunda y le da a luz en sí misma. En el contexto del propósito 25, Mariamne podríamos decir que es la contraparte femenina del iniciado, que es el arquetipo de la receptividad sagrada, que es la Sofía encarnada en el alma humana, que al escuchar y comprender el verbo lo hace nacer en el mundo.
Podríamos decir que Mariamne es el Vishuddha del Cristo, el canal que da voz al misterio, que ella no cree el verbo, sino que la transmite con pureza cristalina, sin distorsión, es decir, nuestra propia alma. Ahora les invitamos a meditar sobre una herramienta que el maestro menciona, la suela. Víctor Madrid, a quien mento muchas veces, nuestro amigo de la sodalidad iniciática, compartió un artículo que había sido publicado en National Geographic el 17 de junio del 2020. Ese artículo se lo titularon La curiosa ceremonia egipcia de la apertura de la boca. Meditar sobre esta información nos ayudará a comprender a propósito de qué el maestro menciona la suela. La conexión que nosotros podemos hacer entre la ceremonia egipcia de la apertura de la boca y el símbolo de la suela tiene varios niveles superpuestos. Nosotros vamos a tomar algunos que nos van a aclarar el propósito que el maestro tuvo. El sentido egipcio original fue la restitución del verbo. En el rito de la apertura de la boca, el difunto no es simplemente reanimado, se le devuelve el poder de pronunciar la palabra creadora. Ptah, ese dios artesano, abre la boca con su cincel de hierro meteórico para que el difunto pueda hablar como los dioses. Hablar en este contexto no es articular sonidos, es volver a emitir el logos, participar del poder creativo original del cosmos. El hierro meteórico proviene del cielo, por lo tanto simboliza el fuego divino, caído en la materia que ahora es reabsorbido y transmutado. Ese cincel o azuela es, pues, un instrumento de reintegración. Abre lo cerrado, libera el soplo, es decir, el ruaj, el neuma, que estaba prisionero en el cuerpo. En el marco del propósito 25, la suela podemos verla como herramienta del adepto, del iniciado, del buscador. Cuando el maestro habla de la suela, se refiere a ella como el instrumento del constructor espiritual, aquel que abre la piedra viva, es decir, el hombre, para que el verbo se manifieste. La suela que abre la boca del faraón muerto sería entonces el equivalente simbólico de la palabra que resucita al iniciado. En la tradición hermética y gnóstica, esto implica que el silencio del alma durante la muerte iniciática, la apertura por el verbo cuando la luz interior toca el corazón, la boca del espíritu, el retorno de la voz consciente y ya no del ego, sino del logos interior, se realiza. Por eso, en los misterios mayores el iniciado ya no habla como hombre, sino que emite la palabra del Padre. Su boca es abierta por Ptah, el demiurgo luminoso, y su palabra se vuelve creadora. Los gnósticos reinterpretaron este rito como un símbolo del despertar del alma en el cuerpo material, la resurrección dentro de la carne. El hombre, caído en la materia como Osiris desmembrado, debía ser recompuesto por la sabiduría, por Sofía, Isis para los egipcios. La suela es entonces la llave del misterio, el instrumento que abre el tumba cuerpo, para que el alma, recordando su origen, pronuncie el nombre perdido. En otras palabras, en Egipto, la suela abre la boca del muerto para que hable en el más allá. En la gnosis, abre el corazón del vivo para que hable en el eterno presente. Cuando el maestro asocia la suela al verbo de resurrección, nos está diciendo que el iniciado debe pasar por el mismo proceso. Morir a la palabra profana y recuperar la palabra creadora. El verbo resucitado no describe el mundo, lo crea. En esa medida, la suela no es una herramienta física, sino un gesto de conciencia, un acto interior de apertura que se realiza cuando la voluntad, hierro meteórico,
toca el alma, la piedra. Hay otro elemento también sumamente importante que debemos meditar. La suela está en manos de Horus, la restitución del verbo. En el ritual egipcio, quien abre la boca de Osiris no es otro que Horus. Su hijo, Horus, el hijo vengador, representa el principio crístico, la conciencia solar que emerge del vientre oscuro de la materia. Él es la manifestación del Padre en el mundo, como el Hijo del Hombre en la gnosis cristiana. La suela que Horus aplica sobre los labios de Osiris no es una herramienta física, es el rayo del verbo que restituye la función creadora del espíritu en el alma. Osiris, desmembrado y embalsamado, es la conciencia fragmentada, prisionera en los planos inferiores. Horus, nacido de Isis, fecundada por la chispa del espíritu, es la conciencia reunificada en logos activo. La suela es el instrumento del paso. Abre el sello que separa el alma de su origen divino. Cuando Horus toca los labios de Osiris, le devuelve el poder de hablar el nombre. Y en ese instante, Osiris deja de ser muerto y se convierte en viviente entre los dioses. El acto equivale al momento en que el Cristo interno nos dice: Lázaro, levántate y anda. El maestre en este propósito nos lleva a comprender que este gesto no es funerario, sino iniciático. Osiris resucita no por un milagro externo, sino porque el verbo, el logo solar, vuelve a hablar a través de él. El poder creador del Padre, que había quedado enmudecido por la caída en la materia, es restituido. De ahí la correspondencia profunda. La suela entonces es símbolo del logos meteórico, el golpe de luz que transforma la palabra humana en palabra divina. Luego de esta lectura, el paso siguiente sería entonces comprender la relación entre la suela, el yet y la columna del iniciado. Es decir, cómo ese verbo abre el eje de ascensión desde la base hasta la corona, conectando así la resurrección de Osiris con el despertar del eje vertical del hombre nuevo. El texto de ese artículo nos dice que cuando el yet se erige y el logos vibra dentro, ya no hay muerto ni vivo, ya no hay cielo ni tierra, solo hay yet, solo hay verbo. Entonces el alma puede pronunciar con verdad: mi boca es abierta por Ptah y mi palabra es la del Hijo del Hombre. Yo soy la columna del Logos que une los mundos. Pero esta meditación le ha llevado a su amiga a volver al propósito 23, las sociedades secretas, en donde nos transmitieron el linaje de la Ferriere, del hierro. Ahora que en el propósito 25 hemos encontrado que la suela era elaborada con hierro meteórico, es decir, caído del cielo, el metal de las estrellas, que simboliza el poder del espíritu que desciende. Es cierto que en el ritual egipcio, al principio, quien abre la boca de Osiris no es otro que Horus, su hijo. Horus, quien representa el principio crístico, la conciencia solar que emerge del vientre oscuro de la materia. Él, que es la manifestación del Padre en el mundo, como el Hijo del Hombre en la gnosis cristiana. La suela que Horus aplica sobre los labios de Osiris no es una herramienta física, es el rayo del verbo que restituye la función creadora del espíritu en el alma. Entonces nuestra alma tiene necesidad de preguntarse cómo leer esto que habla desde lo más profundo del ser. Ante esta pregunta que se hace el alma, vemos claramente hacia dónde conduce esta meditación. Y es muy hermoso porque une tres hilos que en realidad son solo uno: el hierro meteórico con el que se hace la suela, el linaje del espíritu y el acto de la apertura como gesto de transmisión. Podemos mirar
¿Cómo se revela el símbolo cuando lo contemplamos desde adentro? Cuando ya somos uno, sin dualidades. De la Ferriere, recordemos literalmente del herrero, del hierro, del fuego forjador, designa simbólicamente ese trabajo, esa materia sagrada dentro de nosotros. No forja armas, forja la espada del discernimiento y la suela del verbo. El maestro nos entregó un apellido, un linaje que porta una función, la de aquel que sabe transformar el hierro celeste en herramienta de resurrección. En Egipto, es cierto, la suela abre la boca del difunto, no solo de oros. En el alma gnóstica, esa suela abre la boca del silenciado interior, de ese acústicoy que nos dijeron es la actitud que debemos tener, aprender a escuchar. Pero ahora esa boca está abierta, permite que el verbo se exprese. Entonces el instrumento hecho de hierro meteórico simbolizaría la palabra de pase, el logos que atraviesa la materia y la vuelve receptiva al espíritu. Cuando el propósito 25 habla de ese hierro caído del cielo, nos hemos atrevido a asociarlo con aquello que el Cristo nos dice: Lázaro, levántate y anda. El hierro celeste ha tocado la piedra de la boca cerrada, la materia, y la ha vivificado. De la Ferriere, aquel linaje que viene del fuego que purifica, que ha pasado por la fragua y ha recibido el golpe de la suela interior, hay que insistir, ese golpe no nos ha destruido, ha abierto el canal del verbo que hay en nosotros, en nuestro Cristo interior. Por eso podríamos realizar una correspondencia profunda, atrevidos como somos. El hierro meteórico, verlo como el espíritu descendente. La suela, ya nos han dicho, es el instrumento de apertura hacia el verbo. Y el herrero es el alquimista que forja su propia alma. El preámbulo del propósito 23 entonces fue un umbral de iniciación, en donde se nos entregó la aristocracia espiritual, el linaje del fuego consciente. Si lo sentimos en nuestro propio interior, el nombre, el hierro, el rito egipcio y el preámbulo de ese propósito 23 se funden en nosotros en una sola imagen. El fuego celeste que ha tocado la piedra viva del alma y abre la boca del verbo. Esa sería la transmisión, no la doctrina, sino una resonancia, una vibración, pero no cualquier vibración. El maestre nos entrega una palabra, la capacidad de pronunciar la palabra, pero nos podríamos atrever a decir que la capacidad de pronunciar nuestra propia palabra, más recordando siempre que esa palabra pronunciada de ahora en adelante es desde el centro del ser, es decir, desde ese Cristo interior. Bueno, luego de esta maravilla que nos han permitido ver, volvamos al propósito psicológico y su lectura. C. Bonner, en estudios sobre amuletos mágicos, principalmente greco-egipcios, hace un excelente inventario de las figuras grabadas, pero Jean Dorés, en su capítulo Textos y Monumentos Originales, cree que sería el momento de revisarlo en función de la mitología gnóstica. Por otro lado, él explica, aunque hay sin duda entre las figuras bizarras y los signos cabalísticos de esas gemas grabadas unos personajes demoníacos con cabeza de gallo y piernas reemplazadas por serpientes, cerca de las cuales se leen los nombres de Iao, de Abraxas. Pero se quisiera encontrar muchas más de esas reliquias concretas de las creencias gnósticas. Precedentemente, en esta misma serie de propósitos, hemos hecho ya mención del nombre Abraxas,
del cual se ha sacado el filacterio Abracadabra. Y aquí una nota y una nota larga. Las 7 letras que forman el nombre de Abraxas hacían en griego el número 365, que era el del año, y los demonógrafos colocaban bajo sus órdenes a los varios genios que presidían a los 365 dioses, a quienes ellos atribuían 365 virtudes, una para cada día. Los basilidianos aseguraban aún que Jesucristo no era más que un fantasma bienhechor enviado a la tierra por Abraxas. Ver nuestra explicación detallada al inicio del propósito psicológico 20, ocultismo. Con la palabra abracadabra se hacía, sobre todo en Persia y en Siria, una figura mágica a la cual se atribuía el don de encontrar ciertas enfermedades, el don de encantar ciertas enfermedades y sobre todo de echar los malos espíritus. El talismán llevado alrededor del cuello estaba compuesto con las letras escritas en forma triangular, partiendo del término entero para terminar en la última letra, A, que era la punta inferior del triángulo. Cierra la nota. Bien podría tratarse de uno de los dioses de cualesquiera de las teogonías asiáticas. Él está representado a menudo sobre amuletos con una cabeza de gallo y pies de dragón. De acuerdo al planteamiento del maestre, leer el propósito 20 junto con el propósito 25 para que podamos ver con claridad el doble rostro de Abraxas, como él quiere transmitir. Uno esotérico, la potencia gnóstica del verbo solar, y otro exotérico, el amuleto Abracadabra, que antiguamente tenía o se creía que tenía poder protector o mágico. Debemos unir ambos planos porque ahí se oculta una enseñanza preciosa sobre el verbo creador, la vibración y la palabra de paz. El maestre nos aclara que abracadabra no es simple invención mágica, sino una derivación fonética del hebreo ha-bra-kah, la bendición, el nombre sagrado, el bendito. En ese sentido, abracadabra originalmente no es una fórmula de hechizo, sino una invocación del nombre divino. El nombre bendice porque participa de la vibración del uno. Pronunciarlo entonces es participar del ser. En los textos gnósticos, ese nombre es precisamente Abraxas, la deidad solar que sintetiza el pleroma entero, las 365 emanaciones divinas del ser, los eones que estructuran la totalidad del cosmos manifestado. Por eso el maestre dice que Abraxas es símbolo de abundancia, de plenitud, del Dios de 365 virtudes, el espíritu que se desdobla en la multiplicidad del tiempo y la materia sin dejar de ser uno. El valor numérico de las letras griegas de Abraxas, A igual 1, B igual 2, R igual 100, A igual 1, X igual 60, A igual 1, S igual 200, da 365, el número de días del año solar. Así, Abraxas es el señor del ciclo, el sol espiritual que recorre todos los grados de la existencia. En el lenguaje iniciático del maestre, eso equivale al logo solar que ordena y vivifica los mundos, y en el ser humano al principio crístico interior que armoniza los contrarios, reintegra la conciencia y la eleva hacia la fuente. En la visión gnóstica, Cristo es una emanación del sol interior de Abraxas, el rayo de conocimiento, gnosis, que despierta en el alma dormida. La disposición triangular del abracadabra, reduciendo una letra en cada línea, no es solo estética, es una figura iniciática del descenso del espíritu hacia la forma y del retorno al punto de origen, la A superior. Cada línea simboliza una emanación del verbo que desciende por los planos del cosmos. Cuando el iniciado lee el triángulo hacia arriba, realiza el camino de retorno, de la dispersión a la unidad, de la multiplicidad del tiempo al centro eterno. Por eso el maestro dice que se usaba contra las enfermedades, porque toda enfermedad física o espiritual es
una disociación de la unidad original y el poder de la palabra sagrada restaura el orden vibratorio perdido. Cuando nosotros hemos llegado al propósito 25 y el maestro retoma a Abraxas, ya no como etimología o número, sino como figura simbólica grabada en los amuletos gnósticos: cabeza de gallo, sol, piernas de serpiente, energía telúrica, cuerpo humano, conciencia mediadora. Allí, Abraxas es la síntesis de los tres mundos. El cielo, entonces, el espíritu, el gallo solar; la tierra, la energía serpentina; y el hombre, el mediador consciente. La imagen resume así el misterio del Verbo encarnado, del Cristo interior que reconcilia los polos de la creación. Abraxas sería el Verbo total, no dividido entre bien y mal, sino anterior a esa dualidad. Él es el Verbo gnóstico, el Cristo solar, que despierta el conocimiento del uno en el hombre. Lo que el Maestre nos está diciendo entonces, cuando nos pide unir lo que nos ha transmitido en el propósito 20 y ahora en el 25, nos lleva a un mensaje profundo. El verbo sagrado Abraxas, abracadabra, es la vibración del uno que, al pronunciarse, desciende por los planos del cosmos, da forma a la multiplicidad y luego nos permite ser reabsorbidos conscientemente hacia la unidad. Cuando la palabra pierde su vibración interior, como sucede con el uso vulgar de abracadabra, se convierte en mera superstición o fórmula vacía. Pero cuando el verbo es reconocido desde el centro solar del ser, vuelve a ser palabra de paz, instrumento de redención, instrumento de despertar. Hermosa meditación al que nos ha llevado el Maestre cuando nos pide unir lo que nos transmitió en el propósito 20 y ahora lo que hemos visto sobre Abraxas en su forma más elevada. Recordemos también algo que para los gnósticos y para el Maestro y para René Guénon hay una relación de esta imagen simbólica con el hombre universal, con el Adam Kadmon, ese ser que contiene todas las potencias, todos los contrarios, todas las emanaciones del uno. No es un ser cualquiera, es un símbolo síntesis. Y volver a ese punto ha sido necesario porque ahí está la llave secreta de Abraxas, el paso del símbolo solar, que puede ser reducido a un amuleto de protección, al símbolo del hombre universal. Con esta meditación podemos volver a la lectura del propósito. En su comunicación al Instituto de Egipto en diciembre de 1951, Jean Doré da los resultados de sus investigaciones sobre Shnobis, figura de un dios gnóstico. Ese nombre que lleva a una figura gnóstica sería heredada de una divinidad egipcia, el dios Khnum, o probablemente más bien Ken tebano. La apariencia que se le da es de una serpiente cuya cabeza de león se envuelve en rayos. Esto haría pasar, si se cree, en los tratados de astrología, en un signo celeste, pero también en Yaldabaoth, el poder malvado con cabeza de león. Reproducimos aquí ese emblema con los caracteres de los genios, adjunto igualmente la lista de las equivalencias con los signos zodiacales, y el maestro nos entrega un cuadro que es necesario que lo leamos cada uno, y luego pues nos entrega una imagen. Recordemos aquí que Némesis equivale al karma de los hindúes, esa ley de causa-efecto que fue ya suficientemente explicada. Es el destino, el fatum de los latinos, la regla que hace de una encarnación el producto del comportamiento pasado. Es el presente que resulta de los actos que, según estos sean buenos o malos, hará el futuro con frutos beneficiosos o pruebas penosas. Numerosos son los emblemas que han simbolizado ese destino. Es el Ouroboros egipcio, esa serpiente que se muerde la cola y caracteriza la unidad de la materia, pero simboliza también que no hay comienzo ni fin. Es el ciclo perpetuo, el eterno regreso. Es aún el Baba Chakra,
esa rueda de la transmigración de las existencias que simboliza el monstruo tibano Daxin. Ver la ilustración de la página 393 en los grandes mensajes. Es también esa rueda de fuego en la cual baila Shiva, nuestra segunda figura en este libro. Se comprende de inmediato que es la rueda zodiacal, la rueda de influencia, el círculo de los acontecimientos exteriores, el atavismo, el medio ambiente, etc., tanto como la ronda interior del razonamiento consciente, las ideas preconcebidas, los hábitos, los vicios y las ataduras de los sentidos, etc. Es preciso desatarse ante todo en cierto modo de ese zodiaco interno, para enseguida más libremente poder elevarse más allá de los influjos planetarios provenientes del zodiaco astronómico. Puede también haber, por otra parte, una sucesión de zodiacos a diferentes grados, un zodiaco mental, un zodiaco astral, un zodiaco celeste y después superzodiacos, tanto como hay mundos, sistemas planetarios, universos, galaxias, supergalaxias, etc. El maestre nos conduce a un punto donde la gnosis, la astrología sagrada y la ley del destino, némesis, karma, se funden en una misma comprensión, la del ciclo de la manifestación y el poder del ser que busca liberarse de él. Vamos a meditar paso a paso porque este fragmento es una verdadera puerta del zodíaco interior. Shin-Nobis, el león serpiente, fuego consciente de la materia. Este dios, o llamado también Non, es una de las formas más antiguas del demiurgo luminoso. La cabeza de león representa el fuego solar de la conciencia y el cuerpo serpentino la corriente vital que serpentea por la materia. Es, podríamos decir, la energía del sol aprisionada en la forma, el logos atrapado en el ciclo. Los gnósticos, al tomar este símbolo, lo situaron en un punto intermedio entre el bien y el mal, como principio de vida, solar, creador, fecundante, pero también como principio de prisión, cuando el alma se identifica con las fuerzas zodiacales que lo rigen. Por eso el maestro lo asocia con Yaldabaoth, el poder malvado con cabeza de león. El demiurgo que se cree Dios, que olvida su fuente. Snobis es la conciencia solar dormida en la materia, esperando ser reconocida por el hombre que recuerda. La lista de nombres angélicos o genios zodiacales que el maestre cita no es un mero cuadro astrológico, es una clave iniciática. Cada signo zodiacal corresponde a una fuerza, un poder dentro de nosotros. Juntos forman el zodiaco interior, el conjunto de condicionamientos, hábitos, emociones, pensamientos y memorias kármicas que giran como planetas en torno a ese yo. El maestro lo dice con precisión luminosa. Es preciso desatarse ante todo en cierto modo de ese zodiaco interno, para enseguida, más libremente, poder elevarse más allá de los influjos planetarios provenientes del zodíaco astronómico. ¿Qué significa esto? Primero, debemos reconocer las órbitas internas en las que giramos, nuestras repeticiones, nuestros apegos, nuestros automatismos, nuestros deseos. Solo al liberarnos de esa rueda interna del samsara podemos trascender la rueda externa, el karma colectivo, las influencias cósmicas. Así, el zodíaco externo y el interno son espejos, y el trabajo gnóstico consiste en alinearlos hasta que ambos se disuelvan en el eje central, el eje del dragón, del cual hablamos antes. El Ouroboros, el ciclo que se reconoce a sí mismo, la serpiente que se muerde la cola, símbolo egipcio del Ouroboros, que ya lo vimos en el propósito 1, es el signo de la autocontención de la creación. No hay comienzo ni fin, todo es un eterno retorno. En su forma más baja es la rueda del karma, el condicionamiento. En su forma más alta es la corona del ser, el círculo perfecto donde regresa a su centro. Por eso el maestro lo vincula al Baba Chakra tibetano y a la rueda de fuego de Shiva Nataraya. Es el mismo misterio del ciclo de existencia del tiempo que se devora y renace. Y aquí está la enseñanza oculta. No se trata de destruir la rueda, sino de encontrar su centro inmóvil.
El iniciado no huye del destino, sino que descubre el punto donde el destino se aquieta. Y ese punto es el eje del ser. El maestro también nos habla de Yaldabaoth, el gran arconte, el hijo bastardo de Sofía, la sabiduría. Y este gran arconte, con un horizonte, con línea divisoria, como lo vamos a ver, es una enseñanza en sí misma, una representación simbólica del orden del cosmos caído y del camino de retorno al pleroma. Desentrañarlo paso a paso, como lo haría un lector del símbolo dentro de los misterios mayores, se hace necesario. Yaldabaoth se nos muestra rodeado de los signos del zodiaco. A su derecha, desde la mitad descendiendo, Aries hasta Virgo, por debajo del horizonte, y a su izquierda, ascendiendo desde Libra a Piscis, por encima del horizonte. ¿Qué significa esta disposición? ¿Qué significan los signos distribuidos a derecha e izquierda de Yaldabaoth, el gran arconte con el horizonte como línea divisoria? Siendo una enseñanza, una representación simbólica del orden del cosmos caído y del camino de retorno al pleroma, vamos a verlo paso a paso. En la imagen de Yaldabaoth se encuentra en el centro del círculo zodiacal, y esto es fundamental. Él es el señor de la rueda, el que hace girar los cielos inferiores, el fabricante del tiempo y del destino. El zodiaco en la visión gnóstica no es aún el cielo de la luz, sino el límite del mundo psíquico y material, la frontera que separa al alma del reino de la luz. Así, el zodiaco, que en la astrología describe el movimiento de los planetas, se convierte en clave gnóstica en la rueda de los influjos, la matriz que encierra las almas bajo los arcontes planetarios. Por eso Yaldabaoth, el león serpiente, se coloca en el centro. Él es el sol ilusorio, el ego cósmico que cree ser la fuente de todo. La disposición de los signos, descenso y ascenso, es profundamente significativa. A la derecha, como hemos dicho y como vemos, desde Aries hasta Virgo, los signos descienden por debajo del horizonte. Este es el arco de la involución, el movimiento del espíritu hacia la materia, el caer en la forma. Aries, el impulso creador, el fuego del inicio, desciende hasta Virgo, la matriz, la cristalización, la forma pura. Es el semicírculo de la manifestación, la creación del alma en el mundo. A la izquierda, desde Libra hasta Piscis, los signos ascienden por encima del horizonte. Este es el arco de la evolución, el camino del retorno. Libra, la balanza, el discernimiento, marca el punto de inflexión. El alma se vuelve consciente del desequilibrio y comienza su ascenso. Culmina en Piscis, la disolución, la reintegración en las aguas del todo. Es el semicírculo de la liberación. Por tanto, la imagen completa muestra el ciclo del alma, su descenso en la materia y su ascenso hacia la luz. Y Yaldabaoth está en el centro de esa rueda porque él representa el poder que mantiene al alma girando. El poder del deseo, de la ignorancia, de la ilusión del yo. El horizonte como el umbral entre mundos. En la imagen que vemos es más que una línea, es el velo de la conciencia. Por debajo del horizonte está el mundo sublunar, la esfera del nacimiento y la muerte, la región del tiempo y el olvido. Por encima, el cielo de la gnosis, el retorno al pleroma. La tarea del iniciado es atravesar el horizonte, o sea, salir de la rueda de los signos, lo que el maestro llama desatarse del zodiaco interior. Solo entonces el alma pasa del dominio del demiurgo al del padre oculto. Sofía, la madre caída, y su hijo bastardo, nos hace recordar que Yaldabaoth es hijo de Sofía, nacida de su intento de crear sin su consorte, sin la totalidad del pleroma. Él, el hijo, simboliza el poder creativo separado de la sabiduría divina. Así, el zodiaco que lo rodea es su reino imperfecto, el mundo ordenado, sí, pero incompleto, reflejo parcial del pleroma,
Cuando el alma reconoce esto, comienza la redención de Sofía. Cada alma humana que despierta en medio de la rueda, que atraviesa la ilusión del zodíaco, redime una chispa de la sabiduría caída. Nosotros podemos ver que en el centro de la rueda yace entonces el falso sol. 12 son las potencias que giran en torno suyo. Nosotros somos una de ellas, perdidas en el giro. Pero si el corazón recuerda al sol del Padre, más allá de la esfera, se mira a la derecha, Aries nos impulsa, Virgo nos cristaliza. Se mira a la izquierda, Libra nos equilibra, Piscis nos disuelve. En medio, el horizonte resplandece. Entonces podemos cruzar el velo, atravesar el dragón, atravesar el 11 serpiente que se convierte en guardián del eje. Entonces el sol, que era falso, se abre y en su centro descubrimos al único, el inmóvil, el silencioso, el Padre de la luz. Y por ello el Maestro nos dice que no hay necesidad de destruir el horóscopo. Lo que hay necesidad es de trascenderlo. La serpiente, el dragón, el eje polar, el zodiaco interior, todo converge en una misma estructura de conciencia. La rueda de los mundos girando alrededor del uno y el alma humana, la nuestra, llamada a salir del movimiento para convertirse en eje, en verbo consciente. Volvamos a la lectura del propósito. Los prototipos de esas ruedas están descritos imperfectamente en la visión de Ezequiel. En la figura 6 demostramos el Shema geométrico. Las estrofali o esferulae de Hécate, empleadas en las prácticas mágicas, son descendientes degeneradas de esas ruedas vivientes o esferas de los elementos vitales. Y ahí el maestro nos muestra ese Shema. Para regresar a esa imagen religiosa, la serpiente con cara de león que los gnósticos asignaron a Yaldabaoth, sucede así también con numerosas estatuas descubiertas en los restos de los diversos santuarios de Mitra. R. Petazzoni, en cuaderno 15 de la Academia Nacional de los Linces, año 346, concluye que se trata de Cronos, maestro del tiempo infinito. Como en religiones orientales, relata detalles curiosos sobre la extraña reliquia que fue descubierta en Roma, en la Janícula, en las ruinas de un templo consagrado a los dioses sirios. Esa figurilla representa un personaje masculino con los brazos estrechamente pegados a su cuerpo rígido, envuelto en un lienzo que no deja ver más que el rostro. Entre los pliegues, una serpiente hace 7 veces un giro alrededor de las piernas y el torso de esta pseudomomia y viene a mostrar su cabeza justo por encima del cráneo del personaje. 7 huevos fueron encontrados en el lugar, tal como habían sido colocados sobre esa estatuilla exactamente entre los repliegues del reptil. Franz Cumont remarca que los 7 repliegues de esa serpiente sugieren las 7 barreras de las esferas de los planetas que el alma debía atravesar victoriosamente para alcanzar la inmortalidad. Este fragmento del propósito psicológico condensa varias capas: cosmología gnóstica, la visión de las ruedas vivientes de Ezequiel, la figura del león serpiente de Yaldabaoth, los ritos mitraicos y las 7 esferas planetarias. Todo ello bajo un mismo símbolo, la serpiente que envuelve el eje del tiempo. Desglosemos con calma y profundidad. Pero antes de hacerlo, permítanme una cosita nada más. Siempre decimos que la lectura que hacemos está en función de nuestra propia experiencia, de las circunstancias de nuestra vida, que no tenemos por qué pedir prestado la vida ajena. Eso sería falso. Y ahora yo puedo dar un claro ejemplo de que no puedo leer el esquema que ha planteado el maestro. Lo que sí les puedo contar es que su origen está en el libro de Abelio, el famoso libro de Abelio, la Biblia, como él la leyó y en base a eso, como él planteó los valores secretos de las letras hebreas. Les he contado que mi matemática llega hasta séptimo de básica, pero cuando descubrí que había la cábala verbal,
Dije eureka. Cuando descubrí que todo eso podía ser visto desde los símbolos con un lenguaje, dije eureka. Y por lo tanto su amiga va a tratar de leer toda esta parte de- del propósito psicológico desde esa fortaleza que tiene, no numérica. Pero si alguien de ustedes conoce muy bien la matemática, porque yo ni siquiera entiendo aquello de 6 sumatoria, de 6 no sé qué y unos signos ahí, pues tiene que hacerlo porque esas son sus circunstancias. Con ese pequeño detallito, para dar un ejemplo, vayamos a desglosar esto que vemos con calma y con profundidad, por supuesto. Empecemos por las ruedas de Ezequiel y las esferas vivientes. El maestro menciona que los prototipos de las ruedas descritas por Ezequiel, los famosos ofanim o ruedas dentro de ruedas, son la matriz de estos símbolos posteriores. En la visión bíblica, Ezequiel, el profeta, contempla una rueda dentro de otra rueda y los seres vivientes, Hayaot, moviéndose con ellas y los ojos cubriendo toda la circunferencia. En el lenguaje místico, esas ruedas son estructuras de conciencia cósmica, vehículos de la energía divina en movimiento, los órganos de la manifestación del uno. En la gnosis, estas ruedas se degradan en los mundos inferiores y se convierten en las esferas planetarias o los círculos de los arcontes, donde la energía divina, en lugar de circular libremente, se solidifica en destino, repetición y necesidad. Las estrofali eran discos mágicos giratorios usados en ritos órficos y teúrgicos. Eran réplicas simbólicas de los vehículos del alma que podían liberar o aprisionar según el uso. Hay una figura importante y por ello surge una pregunta. ¿Quién era Hécate y cuál era su función? Porque Hécate se convierte en una figura crucial para poder comprender la profundidad del propósito 25, especialmente en el tránsito del alma y el poder de las ruedas o esferas de los elementos. Veamos por tanto quién es Hécate y por qué su presencia es tan significativa. Hécate, la señora de las cruces, los umbrales y las tres luces, en la tradición griega arcaica, era una diosa primordial, anterior incluso a Zeus. No nació como las demás deidades olímpicas. Pertenece al linaje de los titanes, hija de Perses y Asteria, y su dominio es triple: cielo, tierra y submundo. Por ello se la invoca como Hécate Urania, la celestial, la luminosa, señora de la luna y las estrellas; Hécate Ictonia, la terrestre, guardiana de los lugares liminales, los cruces de caminos, los portales entre mundos; Hécate Enodia, la del inframundo, guía de las almas en su tránsito. Su símbolo más conocido es el triple cuerpo femenino, mirando en tres direcciones como la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. O también el círculo rueda triple, la estrofalos o esferula de la que habla el maestre. La estrofalos, rueda giratoria, era un instrumento ritual mágico, una especie de disco o esfera que se hacía girar mediante un cordón. En los misterios órficos y teúrgicos se decía que al girar la estrofalos, el mago invoca el poder de Hécate, y con ello el movimiento de los elementos, los planetas y las fuerzas del alma. En la teurgia caldea se describe así: la estrofalos de Hécate es un fuego que gira en torno a la luz de las potencias. Así, la estrofalos simboliza el movimiento del alma en el cosmos, la rueda de los elementos, fuego, aire, agua, tierra, la rotación de los mundos, como los zodiacos sucesivos de los que habla el maestre. Él nos dice zodiaco interno, zodiaco astronómico, zodiacos a diferentes grados, mental, zodiaco astral, celeste, superzodiacos, tanto como hay mundos, sistemas planetarios, universos, galaxias, supergalaxias, etc.
el poder del fuego central, el espíritu que mantiene el orden en el movimiento universal. En otras palabras, lo que en Egipto era la rueda de fuego o el Ouroboros, en Grecia era la estrofalos de Hécate, una imagen del círculo vivo del devenir que solo el alma iluminada puede atravesar. Por eso, los iniciados gnósticos, neoplatónicos y teúrgicos la veneraban no como la diosa de la magia oscura, sino como la portadora de la antorcha que ilumina el paso entre los mundos. Ella es la mediadora entre lo visible y lo invisible, la que enseña al alma a moverse por la rueda de las esferas sin quedar atrapada en ellas. En el contexto del propósito 25, donde el maestre describe las ruedas vivientes, los zodiacos, las esferas, los ciclos, ¿qué representa Hécate? Hécate representa la fuerza consciente que guía el tránsito del alma por esas ruedas. La sabiduría femenina que sabe cómo girar la estrofalos sin perder el centro. Cuando el maestre nos habla de la estrofalis o esferulae de Hécate, nos está recordando el eco de una ciencia sagrada, muy antigua por cierto, que hablaba de cómo el alma puede girar dentro del movimiento universal sin perder su centro, hasta liberarse de la rueda zodiacal. La suela meteórica del espíritu que abre la boca del iniciado y la estrofalos de Hécate que pone en movimiento las esferas son dos aspectos de una misma obra: el descenso del fuego celeste, ese hierro del cielo, y la rotación consciente de la materia, esa rueda de Hécate. Ambos operan para despertar el verbo interior y permitir que nuestra alma hable con la voz de las estrellas. Esta función de Hécate como mediadora del tránsito y del verbo se muestra en los textos gnósticos y cristianos, por ejemplo, en María Magdalena y Sofía. Esa correspondencia con el principio femenino iluminador es muy bella y reveladora. Era Hécate desde el pensamiento gnóstico al que nos ha llevado el maestre como una figura del principio femenino redentor, una manifestación de la Sofía luminosa que acompaña al alma en su tránsito de retorno al Padre. Realmente es maravilloso. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecerlo? Sigamos con nuestras meditaciones y el propósito psicológico. El maestro nos muestra otro símbolo, un símbolo de un ser que acompaña nuestro tránsito, por lo tanto también detengámonos meditando en él. Cuando el maestre asocia la figura de la serpiente con cabeza de león con las estatuas halladas en templos de Mitra, está revelando una correspondencia esotérica importantísima. En el gnosticismo, esa figura es Yaldabaoth, el demiurgo arrogante, león serpiente, señor del tiempo y del zodiaco, creador del mundo psíquico. En los misterios mitraicos, el mismo símbolo aparece como el dios con cabeza de león, el leontocéfalos, rodeado por una serpiente de 7 espiras, a veces sosteniendo llaves o un cetro. Los iniciados lo identificaban con Aión, Cronos o Serván, el tiempo infinito, principio que devora y renueva el cosmos. El maestre nos lleva a comprender que ambas figuras, el Yaldabaoth gnóstico y el Cronos mitraico, son dos caras del mismo arquetipo. El Señor del Tiempo, el poder que encierra las almas en el ciclo de las 7 esferas planetarias, es el Dios de este mundo del que habla San Pablo en 2 de Corintios 4:4. En quien es el Dios de este mundo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios. La descripción de Cumón que cita el maestro es preciosa en su simbolismo. Volvamos a leerla. La serpiente hace 7 veces un giro alrededor del cuerpo rígido y muestra su cabeza justo por encima del cráneo. 7 huevos fueron hallados entre los repliegues. ¿Qué simboliza esto? Cada espira de la serpiente representa una de las 7 esferas planetarias que el alma debe atravesar en su ascenso: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.
Estas 7 esferas son también las 7 capas del psiquismo humano, las envolturas o vehículos que el alma debe ir purificando. Cada huevo entre las espiras simboliza un germen de nacimiento, una posibilidad de regeneración en cada nivel. Pero mientras la serpiente los guarde, el alma permanece envuelta en el tiempo. Solo cuando el iniciado rompe los 7 huevos, es decir, trasciende los 7 planos de la ilusión, puede despertar a su verdadera naturaleza. El hecho de que la serpiente asome la cabeza sobre el cráneo indica que el último velo que debe atravesarse es la mente, el señor del razonamiento limitado, Cronos y el Dabaoth. Solo al liberar la conciencia del pensamiento circular, del tiempo psicológico, puede el alma ascender al león del silencio. El maestro concluye sabiamente. Volvamos a escucharle. Los 7 repliegues de la serpiente sugieren las 7 barreras de las esferas de los planetas que el alma debía atravesar victoriosamente para alcanzar la inmortalidad. Así, el mito mitraico coincide con los ritos órficos, herméticos y gnósticos. El alma debe pasar por las 7 puertas, devolviendo a cada esfera lo que le pertenece: el cuerpo lunar, las pasiones marcianas, los deseos venusinos, el intelecto solar, etc., hasta quedar desnuda ante el Padre. Este proceso interior no es solo post-mortem, es la iniciación interior que permite al discípulo liberarse del dominio del Señor del tiempo y pasar del Cronos que devora al Aion que redime. Cerremos aquí nuestra meditación. Realmente tenemos que agradecer infinito cómo ese hilo de luz que el maestro va entretejiendo, ese misterio se va develando para nuestras almas. Vamos a volver pronto, puesto que el propósito continúa, y nos damos un abrazo mientras tanto.